Radio Navajo. Hola y bienvenidos a Crónicas Siniestras, el nuevo episodio, el episodio número 3 de la temporada número 2. Nos da mucho gusto estar aquí de vuelta grabando este programa para todos ustedes y para nosotros también, que nos encanta hacerlo. Estamos aquí Roberto Mora y Nadia Islas. ¿Cómo estás? Muy bien, Roberto, encantada de estar aquí. Saludos a todos. Mi pregunta es, ¿nos extrañaron la semana pasada? Yo creo que sí, porque como se habrán dado cuenta, pues no tuvimos programa, pero desgraciadamente hay unos pequeños problemas que ya se resolvieron y que todo bien, estamos adelante, sin interrupciones y sin excusas. Y con todo, ¿no? Y con todo, espero que en esta semana hayan visto nuestro video apéndice que dejamos en la página de YouTube de Navajo Records, que es la casa madre de este programa, es la productora. Nuestro hogar. Y si no nos siguen, síganos en YouTube en Navajo Records. También síganos en Facebook. Como nos pueden buscar en Radio Navajo, que es la emisora de estos podcasts. Y pues búsquenos. Y también tenemos una nueva plataforma. Estamos en Instagram ahora. Sí, ahí los invitamos a seguirnos también ahí porque pues estamos recientemente formamos parte de Instagram. Así que nos encantará que también por ahí podamos tener más noticias, diferente contenido, complementario a todo lo anterior que mencionó Roberto. Sí, estamos subiendo cosas como que más, no directamente los videos o los audios, estamos subiendo como imágenes, como queremos que participen más con nosotros en Instagram, que nos den ahí su opinión de los casos, de ciertas fotos o clips que hablamos en los casos. Ahí lo estamos subiendo para que ahí nos den su opinión directa o nos manden saludos, como fue el caso de esta semana. Sí, esta semana tuvimos el gran gusto de recibir una petición de saludos desde Argentina. Connie nos pidió que le mandáramos saludos en el siguiente episodio. Connie. Y aquí estamos. Saludos a Connie hasta Argentina. Un placer que nos escuche, es un gran gusto para nosotros. Y pues también nos encantaría que cualquiera de ustedes aquí o en cualquier lugar del mundo nos escriba, nos pida saludos y nosotros los saludamos. Sí, hagan como Connie y no les dé miedo y escríbanos y aquí vamos a hacerles mención, ¿no? Porque Sean nos encanta que nos Connie. escriban. Sean como Connie. Saludos a ella y sí, no olviden escribirnos, en seguirnos en todas nuestras redes. Y esta semana no estamos tomando ninguna bebida patrocinada ni ningún negocio local porque decidimos tomarnos un cafecito porque del hogar. No hemos salido ahorita de la casa y estamos aquí con nuestro cafecillo regular. Pero perdona que te interrumpa, Roberto, pero es en este episodio porque tenemos ya varios planes para los siguientes con varios negocios locales de bebidas deliciosas, tanto alcohólicas como no alcohólicas. Así que esperen más fabulosas recomendaciones. Así que por ahora pues vamos simplemente a empezar con el brindis para iniciar esta historia con todos los ánimos. Y comenzamos. ¿Qué tienes esta semana para Crónicas Siniestras? Pues Roberto, hecho el brindis, vamos a entrar en este episodio que se titula, lo que tenemos en esta semana es el episodio 3, vamos a marcar, de la temporada 2, wow, y se titula La sombra de Leonardo Cianciulli. En Italia, en la época de la Segunda Guerra Mundial, sin embargo, lejos de los campos de batalla, sucedieron unos crímenes tan sangrientos y terroríficos perpetuados por una mujer torturada por la superstición y capaz de tremenda crueldad, y esta mujer es conocida como la Jabonera de Correggio. Les recordamos que este caso y ninguno de los casos que abarcamos aquí es para niños, así que ya se la saben. Como siempre les recordamos que esto no es para niños, ni tampoco es para los que sean muy susceptibles a casos violentos o que les provoque mucha náusea tal vez. Sí, no, que se sientan en un momento en sus vidas con una sensibilidad un poco exacerbada que les pueda llegar a afectar, los entiendo. He estado, créanlo o no, dado que tenemos este podcast, en esa situación en la que no puedo manejar ciertos temas por una situación específica emocional. También absténganse, sobre todo porque este caso en particular, ya ven, y ya sabe Roberto, porque ya saben que aquí en Crónicas Siniestras tratamos de hacer casos desde diferentes ángulos del true crime, algunos más misteriosos,
unos más, no sé, en otros países, más sangrientos, desapariciones, diferentes ángulos del true crime que todos nos enseñan algo, que son muy diferentes entre sí. Pero en el caso de la temática que aborda llega a tomar una parte incluso bastante explícita en lo sangriento en esta narrativa en particular, necesaria para contar lo que pasó, así que están advertidos. Sangriento y en la parte inhumana también de que cómo las cosas que se hicieron, pues realmente sí están tétricas y como que no alcanzas a entender bien cómo lo hizo. Y pues ahorita vamos a entrar a eso. Por eso estos casos les llamamos la sombra de, o el caso de. Las sombras es cuando se tratan de una... En los casos que inician con la sombra de, son perpetuadores múltiples que han a su paso dejado múltiples víctimas tal vez en distintos momentos del tiempo y atados a la persona perpetuadora están diferentes víctimas. Y cuando son el caso es cuando estamos hablando más bien de las víctimas, más y nos enfocamos mucho en sus vidas y en su... Que es una víctima o un grupo de víctimas afectadas en ese mismo momento. Pues comenzamos ahora con la sombra de Leonarda Cianciulli. ¿Qué te parece? Agarra aire, Nadia, y comienza tu narración. Me parece perfecto. Hay que comenzar. Nunca en Crónicas Siniestras vamos a ser particularmente ave de buenas noticias, pero este en particular se va a poner muy sangriento. Comenzamos, sin embargo, con tranquilidad. Un segundo de tranquilidad, porque vamos a transportarnos hasta Italia, un lugar que en lo particular yo siempre he querido conocer y que voy a conocer en algún momento de mi vida. Ahí coméntenos los que han estado en Italia qué les parece. Vamos a ir a este bellísimo lugar, o que yo lo tengo, mi imagen es que es un hermoso lugar. Y en este lugar nació una mujer llamada Leonarda Cianciulli el 18 de abril de 1893 en Montella, Italia. La fecha de nacimiento, Roberto, es sujeta a debate por distintas fuentes, como muchos aspectos de este caso que tienen diferentes picos de información que en algunos no se ponen de acuerdo, que pasa mucho con los casos que tienen cierta antigüedad. Esto llega a pasar. No quiere decir que la estructura básica de la información no esté bien cimentada. Sin embargo, detalles, a veces mínimos, a veces un poco más grandes, a veces se abre a debate de estos casos más antiguos, se pueden poner ahí medio... Pues más bien, esto lo dices ya que pues muchas cosas no están registradas así por el tiempo, que fue hace mucho. De hecho, hasta uno de mis abuelos no sabe ni cuándo cumple años porque no tenía el registro ahí, imagínate también. Exacto. Y eso fue en los 30, estamos hablando del... Sí, exactamente, y aquí estamos hablando de 1893 en Italia. Nace Leonarda Cianciulli, como ya les mencionamos, nace en un hogar desgraciadamente o desafortunadamente rodeado de la pobreza. No era particularmente fácil su situación económica, ni mucho menos. Pero sobre todo, o más fuerte que esto, a mi parecer, más difícil para Leonarda, fue que su mamá no solo no la quería, que uno quiere que sus papás... lo mínimo es que sí, que te quieran, ¿no? Te adoren y que te mega cuiden, sobre todo, ¿no? El mínimo que te quieran, ¿no? Que te mega adoren. Mi mínimo está un poco más arriba. No es cierto. Saludos a mis papás. Pero no, lejos de esto. La madre de Leonarda, Emilia, la odiaba por ser producto de una violación. Y la odiaba más porque fuentes dicen que Emilia fue obligada a casarse con el violador. Entonces la obligaron a casarse con su violador. Imagínate la desesperación de la situación. No sabemos cuál era tal vez etiqueta de la época en el lugar, más dicho etiqueta, los lineamientos, ¿no? Son otros tiempos, no sabemos en base a qué se tomó esta decisión, pero esto fue lo que varias fuentes dicen que pasó. Y pues bueno, no tenía muchos amigos, Leonarda era muy apartada de la gente, no sabía mucho convivir, estaba de hecho muy triste a muy temprana edad, padeció unas depresiones exageradamente fuertes. Su madre la torturaba mucho psicológicamente, la maltrataba bastante, incluso se dice que no le daba comida. Y bueno, dentro de esta situación familiar, el esposo de Emilia, la madre de Leonarda, el papá de Leonarda, fallece cuando ella es muy joven y su madre se vuelve a casar.
Sin embargo, esto no mejora demasiado la vida de Leonarda. Emilia tuvo más hijos, a los cuales sí quería más que a Leonarda, que incluso les permitía que le hicieran cierto tipo de bullying a Leonarda, se dice. Y Leonarda, con todo esto que estaba pasando, con esa situación tan difícil con la que comenzó la vida, desarrolló, tal vez también genéticamente, no lo sabemos, pero desarrolló una gran depresión, además por una situación tan complicada. Y a una edad muy, muy jovencita, se intentó suicidar Roberto no solo una, sino 2 veces. Para que veas el grado en el que sufría ella como niña, como adolescente, Mm. que al punto de querer suicidarse 2 veces, pues empezamos triste la historia. Exacto, Lo triste. único, lo único feliz de aquí es imaginarnos Italia, pero todo lo demás. Por eso lo mencioné tanto, porque era el único punto de agarre que teníamos de algo de paz antes de iniciar con una triste y terrible historia. Y pues bueno, Leonarda, después de estos 2 intentos de suicidio, a los que su mamá al parecer se mantuvo fría. Incluso hay una fuente que dice que su mamá le dijo algo por el terreno de o te suicidas bien o dejas de intentarlo. Porque esa situación de la hija deprimida tratando de suicidarse, al parecer, pues tampoco la hacía ver muy bien a Emilia ni a su familia. Entonces Leonardo, después de estos intentos, como que se resignó. Se resignó a vivir en esta vida terrible, quién sabe cuál sea su apreciación al momento de la realidad. Y al crecer se volvió un poco más extrovertida y agradaba a la gente. Era una persona bien aceptada en la gente poco a poco cuando ella se empezó a abrir más. Se refugiaba en las relaciones pues pasajeras, en ese tipo de ilusiones tal vez con chicos de por ahí, y también se refugiaba mucho en la superstición. Leonarda era una chica desde joven, muy supersticiosa, creía en la magia, en los adivinos, en todo ese tipo de cosas, y constantemente iba a ver su fortuna, ¿no? Cuando podía. De seguro Leonarda tampoco podía refugiarse mucho pues en la escuela o mucho tiempo en jugar con amigos porque su situación económica, si bien había mejorado tal vez con el segundo esposo de su mamá, no era buena y Leonarda seguramente no solo trabajaba, sino que trabajaba para su mamá que la maltrataba. Entonces no tenía tantos espacios como para ella a lo mejor ir sanando estas heridas hasta este momento. ¿Tú cómo ves, Roberto? Pues hablando de lo supersticioso, yo como que me imagino que toda la gente de esa época era supersticiosa. Me imagino que muy pocos eran los que pensaban diferente y no eran supersticiosos. Pero ya como veremos, pues Leonarda era muy supersticiosa. Sí. Y al final esto, pues sí juega un papel clave. Y Exactamente, de hecho juega un papel clave porque como irán viendo que se desarrolla la historia, Leonarda se refugiaba mucho emocionalmente en estas creencias. Entonces avanzaba su historia, pero no dejaba la tragedia detrás, Roberto. Como vamos a ver más adelante, la vida de Leonarda está llena tanto de superstición como de tragedia, en partes casi iguales. En un momento dado, su mamá la quería casar con un señor rico que le llevaba muchísimos años a Leonarda. ¿Por qué? Porque el señor era rico, no solo Leonarda iba a estar bien con él, sino que a lo mejor ella quería que podía tener también bien para ella, ¿no? Para la madre Emilia. Pero Leonarda, ante esto, fue la primera vez que se rebeló ante su madre. No quiso casarse con este señor. ¿Y por qué no quiso? Fue porque un día conoció a un hombre llamado Raffaele Pansardi. Raffaele Pansardi. Y se enamoró perdidamente. Esto la hizo a Leonarda tener una decisión difícil entre seguirle haciendo caso a su mamá, con la que tal vez tenía una relación pues enfermiza, a pesar de todo lo que le había hecho, tal vez tenía miedo a contradecirla, tal vez un final seguro con alguien con dinero y el amor, ¿no? Y Leonarda eligió el amor, buena decisión para Leonarda, pero al rebelarse de su madre, cuando Leonarda se iba a casar, cuando Leonarda se casó con Raffaele, se dice que su madre la maldijo. Le dijo que a partir de aquí sería infeliz y que todos los hijos que tuviera se morirían. Y con esto nos vamos al primer corte.
De vuelta en Crónicas Siniestras, episodio número 3, temporada 2, La sombra de Leonarda Cianciulli. Esta mujer que descubrimos que, bueno, esta mujer nacida en Italia en los años 1893, a finales del siglo XIX. Nacida en Italia, de una familia de bajos recursos, la que se tuvo que ir adaptando, ya que su madre le reflejó mucho de su odio ante ella y la maltrató y la trató psicológicamente y físicamente mal, a lo que Leonardo pues tuvo que ir creciendo con esta depresión de que su madre la despreciara. Se intentó suicidar 2 veces, buscó refugiarse en otra vida, a lo que poco a poco logró desconectarse de su madre, encontrando un matrimonio, digamos, clandestino, que sin que ella se enterara, ya que su madre la quería casar originalmente con un hombre mayor que Leonarda, pero con dinero, a lo que ella se rebeló, no quiso, se casó por su parte y aquí comenzó otra etapa de su vida, y recordando que su madre, al enterarse de esto, la maldijo diciéndole que ella nunca iba a ser feliz y que todos sus hijos morirían. Que es algo también medio, pues todos vamos a morir, ¿no? También se lo puedo haber tomado, no positivamente, pero así como que, pues sí, todos vamos a morir. Todos mis hijos morirán. La parte de la infelicidad a lo mejor, ¿no? Ah, sí, sí. Pero de todas maneras, siendo Leonarda una mujer tan supersticiosa y con una atadura emocional pues tan perniciosa con su madre, tan difícil, pues esto le llegó muy fuerte, ¿no? A pesar de que se salió del hogar donde ella no fue feliz, como que se quedó con esta idea de que su madre le había echado una maldición. Y es algo que la siguió durante su vida, aún lejos físicamente de su madre. Pero bueno, Leonarda, en este punto de su vida, fue nuevamente con un adivino. No era la primera vez que iba, ella era algo común para ella. Era algo que a ella le interesaba mucho. Fue con un adivino a ver su futuro, pero no le fue mejor, porque este adivino le dijo casi lo mismo y además le agregó que después de que murieran sus hijos, antes que ella murieran sus hijos, ahí sí le puso otra de lo que tú dices, pero le aclaró, le dijo, además de que tus hijos morirán antes que tú, morirán antes que tú y tú vas a quedar en la cárcel. En la cárcel. Luego, o sea, lo peor que le puede pasar, que tus hijos se mueran, tus hijos se van a morir y tú vas a terminar en la cárcel. En la cárcel. Entonces, pues no le ayudó mucho. Pues, sin embargo, Leonarda pues siguió adelante y se mudó. Cuando se casó se había mudado y se mudó de nuevo de este lugar a donde se había ido la primera vez. Se volvió a mudar porque Leonarda fue encarcelada por fraude. Entonces, al salir de la cárcel, pues como que su imagen, o no sé si su reputación, no era muy bueno quedarse ahí, se mudaron, ella y su esposo. Se cree que Leonarda, o se sabe que Leonarda y Rafaele también batallaban económicamente. Entonces, Leonarda y él tal vez habían recurrido a algunas cosas fraudulentas para sacar adelante la vida. Sí, no sabemos específicamente qué fueron, sabe. pero está el registro de que fueron encerrados o ella fue encerrada por fraude. Sí, de que ella fue encarcelada, más no se tienen los detalles, como bien dices. Y bueno, desgraciadamente, Roberto, en el nuevo lugar al que se mudaron con la esperanza de un nuevo comienzo, un terremoto destruyó su casa, como muchas casas de alrededor, pero también la de Leonarda. Imagínate la tragedia de que va una tras otra. Una tras otra, ¿no? y que los adivinos esa no se la adivinaron, ¿no? No, esa no. Hubiera estado todavía más para que, ay, sí, es cierto todo lo que están diciendo, pero bueno, un terremoto destruyó su casa, obviamente se tuvieron que, o no obviamente, pero se entiende que se tuvieron que volver a mudar, siendo su destino siguiente la ciudad de Correggio, Italia. En este lugar sí permanecieron por un largo tiempo. Aquí como que ya se asentaron. En Correggio, Leonarda puso una tienda y a esta tienda le comenzó a ir bien. De hecho, empezó a ser una persona muy respetada en la sociedad, muy querida y estable. Desgraciadamente, durante todo este tramo que les estoy diciendo, Leonarda, que sí quería ser madre, tuvo una gran cantidad de embarazos, pero de estos, Roberto, chécate este dato, 17 embarazos, perdió
la mayoría de estos niños. Muchos de ellos murieron en aborto involuntario, pero la mayoría murieron jovencitos niños al nacer, en la infancia temprana. Entonces, de estos 17, Leonarda se quedó con 4 vivos que le sobrevivieron, digamos, los 10 años. Y a estos 4 hijos, Leonarda los sobreprotegía en extremo porque pues, tenía un gran miedo de que le sucediera algo. Sí, pues imagínate, después de batallar de 17 embarazos y que pudo quedarse, pues que sobrevivieran 4 y todavía con esto, con las adivinanzas o maldiciones, todo que le fueron poniendo y sabiendo que su vida era trágica, pues yo creo que hasta obsesiva se pudo haber puesto con sus hijos. Exacto, a un nivel obsesivo y sobre todo con Giuseppe, que Giuseppe era su hijo más querido. Era el más grande, ¿no? De ellos. Yo no me queda claro la información, pero pienso que sí, que es el más grande. Bueno, o era el más grande o el más bonito. No, el más querido por alguna razón. No le gustaba Giuseppe, no sé, pero pienso que debió ser el más grande, más no viene explícitamente en la información que recabe. Pero bueno, ese era su favorito. Ella tenía pesadillas todo el tiempo con que algo le pasara a sus hijos. Y siempre estaba tratando de evitar que las tragedias que les habían impuesto tanto su madre con su maldición y los adivinos se hicieran realidad. Ella siempre estaba con este miedo. Y esta presión, todo lo que había pasado, el matrimonio, la obsesión con estas maldiciones que empezaba a aumentar en Leonarda, los 17 embarazos, todo esto empezó a pesar mucho en la pareja. Entonces la pareja entró en crisis debido a todo lo que habían pasado y Raffaele se refugió en la bebida. Entonces esto no hizo más que empeorar el problema, no ayudó en absolutamente nada. Casi siempre la bebida empeora las cosas, ¿no? Empeora, sí. Quisiera ver el caso en el que la bebida mejorara las cosas. Nunca No creo. ayuda, ¿no? Puede que sea neutral en algunos buenos casos, esperanzadores, pero la mayoría de las veces empeora la situación y más en una situación tan difícil como la que estaban viviendo ellos. Entonces se divorciaron y Leonarda comenzó a vivir como soltera, con una buena relación con la sociedad, como les digo, con su tienda, con sus clientas, con sus hijos y separada, ya era soltera. Y de hecho, se volvió como una especie de gurú entre la sociedad, entre sus vecinas. Iban con ella a pedirle consejos sobre fortuna, amor, un poco les leía ella misma la fortuna, le gustaba todo esto y le empezó a ir bien. Entonces, en este nuevo halo de bienestar, volvió a ir a probar suerte con una gitana de la localidad. Pero le fue muy mal porque la gitana le dijo que en una mano veía la cárcel, en una mano de Leonarda veía la cárcel y en la otra mano el manicomio. ¿Y qué haces con eso? Pues pensar cosas malas. Sí. No se ve nada positivo eso, creo yo. Pero fíjate que dado un... Tal vez tiene una red de comunicación entre los adivinos y que le llamen para a uno. darle seguimiento. Sí, uno al otro. ¿Tú qué le dijiste a esta señora? No, pues que cárcel. Ah, ok. Yo le voy a dar entonces cárcel o manicomio. Yo le voy a aumentar porque ya se ocupa acá ya más estímulo. No, pero fíjate que a raíz de un podcast que escuché sobre el tema, de Leonarda Shanshuri. Metapodcast. Podcast hablando de podcast. Sí, aquí estoy mega metaposteando. Podsqueando, ¿no? Ni se dice así. Metapodcast. Bueno, después de que terminé mi investigación, decidí escuchar los otros materiales de otros podcasts que habían hecho. Escuché uno en particular que sacó una idea que me pareció interesante, que no lo había pensado exactamente así, pero que sacaban a colación la discusión sobre el hecho de que lo que conocemos como la profecía autocumplida, de que si a Leonarda le vienen diciendo estas cosas los adivinos, cuando Leonarda más adelante se ve en una situación de decidir qué hacer, puede decir, tan creyente que es en la superstición, dice, bueno, si de todas maneras la cárcel me espera, puedo hacer lo que sea. Si de todas maneras la cárcel, el manicomio y la muerte me esperan, puedo hacer lo que sea, pues de todas maneras puedo matar o lo que sea, porque ese es mi destino. Pero ahorita siendo que lo está creando ella misma, ¿no? Ahorita vamos a entrar a todos a platicar un poco sobre eso, porque sí es muy interesante, porque viendo lo que pasa, pues
Vamos a ver primero qué es lo que... Sí, vamos a ver lo que pasa. Y otro punto relacionado a esta reflexión que me puse a hacer debido a escuchar este podcast fue que tal vez, yéndonos un poquito atrás, cuando Leonarda recibe la maldición de su madre, ¿qué tan maldición realmente habrá sido? ¿Sí me entiendes? Yo tengo varios, desgraciadamente, tengo algunos amigos, conocidos en los que sus papás no aprueban tal vez la relación que tienen de pareja, ¿no? Y que sus papás pueden o no ser tóxicos o no, o incluso ser muy buenos padres, pero no aprueban la relación y le dicen algo como, no, pues hazlo, pero te va a ir mal o algo así. Y puede que Leonarda, tan creyente como era, realmente no me imagino a su mamá haciendo una maldición, acá un acto vudú de maldición, tal vez solo le hizo un comentario y Leonarda lo tomó como un gran sello, ¿no? De lo que le iba a pasar. Tal vez no Yo le... pienso que sí le hizo, la señora sí le trató de hacer una maldición, como pues ¿Tú como crees? era y como la maltrataba y como eran los tiempos, yo creo que sí le trató de tirar una maldición. O sea, no estoy diciendo que Sí. existan las maldiciones y que se gastó una en su hija, pero que sí trató pues de hacerle una maldición. A lo mejor sí, pero bueno, ahí se los dejamos para que ustedes comenten qué opinan. Se me hizo interesante esa reflexión, qué será primero, qué será después, qué vendrá de la mente de Leonarda, qué vendrá de fuera. Pero continuando, vamos a entrar a iniciar con la etapa más oscura de Leonarda. Comenzando estos puntos, vamos a mencionar algo que tal vez no tenga tanto que ver con el caso, pero Leonarda se hizo una persona muy de pensamiento fascista, digamos, y un poco extremo. Incluso empezó a leer diferentes libros que hablaban de este lado del fascismo, profascismo, Sí, pues etcétera. mencionando que eso es en Italia alrededor, cuando ella ya estaba en esta edad, pues estaba acercándose a la Segunda Guerra Mundial y pues recordando que Italia luchó junto a Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Y pues Y pues el resto es historia, ¿no? Entonces, Leonardo también le subió de nivel a su lado autodidacta en las ciencias ocultas. Empezó a meterse más en todo esto. Y como bien dices, Roberto, iniciaba la Segunda Guerra Mundial. Y Giuseppe, su hijo mayor, fue llamado a luchar con el ejército italiano, a pelear en la Segunda Guerra Mundial. Y se dice que este hecho fue el que terminó de romper a Leonardo, porque se dice que en la época ser llamado desde Italia a la Segunda Guerra Mundial, digamos, era pues un sello de muerte, no había muchas posibilidades de que Giuseppe volviera. Entonces aquí es donde Leonarda menciona en alguna de las fuentes que, según ella, se le apareció una especie de figura, una figura una sombra, un espíritu o etérea o algo. etcétera, sí, un espíritu, en un momento dado, y le dijo que debía sacrificar una vida para salvarla de sus hijos, y en especial la de Giuseppe, que estaba en riesgo. Y con eso nos vamos al segundo corte. De vuelta del segundo corte de este tercer episodio de la temporada 2 de Crónica Siniestra, en el que ya vimos un poco cómo fue evolucionando la vida de Leonarda, en el que pues ya tiene sus hijos, se separó de su matrimonio con el que tuvo a los hijos, sigue en esto de los adivinos, lo que les dicen lo que le dicen de su futuro. Cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, a su hijo Giuseppe, que era conocido, ahí dicho y declarado por ella misma como su favorito, su hijo favorito, fue llamado al ejército de Italia para la Segunda Guerra Mundial. Eh, pues esta Leonarda no pudo soportarlo más y creemos que fue el punto de quiebre para ella, en el que después también revela que en ese momento se le apareció una entidad, un espíritu o algo, ya que ella pues se había estado involucrando en las artes ocultas y en lo oscuro, y dice que ella que se le apareció algo que le dijo que para salvar la vida de uno de los suyos tenía que sacrificar ella una vida. Y así nos fuimos al segundo corte.
pues ella tiene en mente que tiene que sacrificar una vida para salvar a la de su hijo Giuseppe, ya que pues ir al ejército es casi una, una muerte segura, ir a la guerra más bien. Sí, Roberto. Así que en este punto se encuentra Leonarda, como les habíamos dicho, en un camino oscuro. Ya su mente está saturada por estas supersticiones que tiene con lo que le han dicho, además de la tristeza real, que es ver partir a un hijo a la guerra, que tal vez no puedo ni imaginármelo, no he estado jamás ni cerca en esta situación, pero se sabe que es muy difícil. Entonces, Leonarda, a pesar de ir en este camino oscuro que les mencionamos, seguía siendo muy querida en la comunidad, seguía siendo esta especie de gurú, coach en la vida para muchas de sus amigas y mujeres principalmente de sus Como que era vecinas. consejera de ahí del pueblo, ¿no? Exacto, consejera, les leía la mano, les leía las cartas, les daba pues diferentes, a lo mejor incluso algunas pócimas para detalles que no iban bien en su vida, pero Leonardo ya tenía en la mente que debía matar a alguien para salvar la vida de su hijo. Entonces, el tener posibles víctimas para Leonarda no era algo que era difícil, dado que muchas de las personas que iban con ella eran mujeres solas, que vivían solas, perdón, que no se habían casado, que habían enviudado y que vivían una vida algo solitaria, un poco aislada incluso de su familia y sin familias, sin matrimonio y aislado del resto de su familia, las que iban con Leonarda. Entonces, Leonarda las vio como una especie, o vio que por aquí podía encontrar a su víctima para hacer este trato que tenía que hacer para salvar la vida de su hijo. Entonces, un día, Faustina Setti fue con Leonarda por sus consejos, pócimas de belleza y para que le leyera la suerte. Leonarda aprovechó esta oportunidad y le dijo que podía ayudarle a conseguir el amor, dado que Faustina Setti nunca había encontrado el amor, nunca se había casado y anhelaba mucho esto en su vida. Pero Leonarda le dijo que no debía contarle a nadie si no iba a arruinar este trato que iban a hacer con la suerte, ¿no? Y también le dijo que hiciera unas cartas diciendo que estaba bien para que Leonarda, posterior a que Faustina se marchara, pudiera ayudarle e enviárselas a sus familiares, lo cual está extremadamente sospechoso, ¿no crees? Sí, aprovechándose ella de este tipo de pacientes, digamos, que iban con ella. Y creo que es lo que estaba, me quedé pensando, como que ella misma, Leonarda, iba con consejeros y adivinos, y ella misma empezó a profesar eso y a hacer algo parecido, y como que también se dio cuenta de que tienes mucho poder sobre la gente, el hablar y decir este tipo de cosas, especulaciones, y ver un poco a la persona que estás tratando, ver cómo es, cuáles son las cosas que te platica, porque pues casi como ir al psicólogo que te contaban todo, me imagino, y ahí tú puedes ahí mismo manipular las cosas para tu beneficio. Ujú. Creo que ella misma empezó a sacar provecho de lo que a ella, me imagino que también le estaban sacando provecho hasta un punto en el que, no sé si cínicamente o no, pero darse cuenta del poder que tiene este tipo de gente sobre las personas. Tienes razón, no me había puesto a pensar en eso, pero sí, ella es testigo viviente del poder que puede tener este tipo de cosas en la vida de alguien. Sí creo que a lo mejor en algún momento ella lo hacía tal vez de buena fe para ayudar a las personas, pero sí se aprovechó de esto en el momento justo para ella. Y pues sin muchos escrúpulos, la verdad, porque Faustina era incluso no solo clienta de Leonarda, sino su amiga. Y bueno, le dijo que hiciera estas cartas, que ella las enviaba. También le dijo que donara sus tierras, que se las donara a Leonarda, que Leonarda las vendería y que le mandaría el dinero, que lo que ocupaba en su nueva vida era dinero en efectivo, no las tierras ahí en la región y tampoco su casa. Ya Faustina había hecho todos los preparativos para irse, muy ilusionada, y Leonarda le invitó, le dijo que fuera a su casa antes de irse para tomarse un vino celebrando el inicio de su nueva vida, la gran fortuna que iba a tener. Y Faustina fue a la casa de Leonarda y Leonarda le dio un vaso con vino, una copa de vino, pero dentro estaba alterada. Sí, era una copa de vino con, pues, con un
Con un, Tenía algún medicamento para dormir, para noquear a Faustina. Hay varias maneras de llamarlo y no me queda claro si eran gotas o pastillas, pero Pues le echó algo. sí, alteró la bebida para noquear a Faustina. Pero Faustina, sin sospechar esto, brindó, se tomó su vino y quedó tirada en el suelo. A lo que Leonarda, mientras Faustina estaba inconsciente y sin poder defenderse, Leonarda la mató con un hacha. Con un hacha. Con un hacha fue su arma de elección y la cortó en pedazos, en 9 pedazos, y le drenó la sangre, puso a Faustina en una olla en la que puso también sosa cáustica que al parecer Leonarda tenía para hacer jabón, hasta que todo se volvió una pasta. Puso la mezcla de esta pasta que había hecho con un intento de hacer jabones, que también Leonarda vendía productos de belleza en su tienda, pero pues estos jabones se dice que no le quedaron muy bien. Se fue a la parte de la sangre también, que la tenía en otra parte, la sangre que había drenado, la secó al horno, la mezcló con harina, azúcar, chocolate, leche y huevos, así como un poco de margarina. Y finalmente, tras amasar todos los ingredientes, terminó haciendo varios pasteles que sirvió acompañados de una taza de té a las señoras que, sin sospechar, fueron a visitar a Leonarda y comieron estos pasteles hechos con la sangre de Faustina. Ella, Leonarda, y uno de sus hijos, Giuseppe, también comieron estos pastelitos. No sé si esto sería parte del ritual que tenían que seguir para salvar la vida de Giuseppe o qué clase sí, esa parte no estaba en el ritual. No sé si estaría o no, pero es irte un paso, millones de pasos más adelante. Millones de pasos. Y pues bueno. O sea que el cuerpo de Faustina lo partió en pedazos y dice que lo intentó hacer jabón, pero no le funcionó. No le funcionó del todo bien. Se dice que no le quedó muy bien. Pero la sangre sí la hizo pastelillos y que repartió casi para todos. Para todos. Les dio a comer a las vecinas, las invitó a su casa y todos comieron los pasteles. Se deshizo del cuerpo como pudo, no pudo hacer jabón totalmente en esa ocasión. Se lo sacó por pedazos, se deshizo de la evidencia y se comieron gran parte de Faustina. Pero a raíz de esto tú dirías, ella hizo todo este ritual. Giuseppe, al parecer, no sé si en ese momento, cuánto tiempo después, en qué instante en realidad, pero Giuseppe permaneció con vida. Y pues dirías, aquí es momento de parar, lograste lo que querías, hiciste este ritual necesario desgraciadamente, vamos a parar, ¿no? Pero Leonarda, lejos de parar, se hizo a la idea de que debía matar a una persona por cada hijo que tenía para asegurar a cada uno de sus hijos. 4. Exactamente. Y pues se cree también que esto tenía que ver con lo bien que le fue monetariamente, y bien claro que es dinero manchado con sangre y es terrible, pero literal, ¿no? Literal, pero obtuvo bastante dinero a raíz de asesinar a Faustina, porque Faustina además le pagó por todo lo que estaba haciendo, por sus servicios, y se quedó, con las tierras y todo. Entonces se quedó con buen dinero. No sabemos qué partes aquí, no me queda tan claro qué tanto ella cree la superstición de salvar a sus hijos, qué tanto también es por el dinero y qué tanto tiene una hambre de matar que había permanecido dormida en ella hasta este momento, porque cuando inició a matar, Leonarda rondaba los 40 años. Entonces, un hambre de matar que yo pienso que es un poco de los 3 factores. Sí, parece que es de un poco de cada uno. Un poco de cada uno. Pero bueno, siguió con su sed de matar, salvar a sus hijos y tener más dinero. Y no batalló, como ya les dijimos, en encontrar a otra víctima. Y más aún porque como ya había tenido tanto éxito, Faustina estaba en una nueva vida. Las otras personas ilusionadas con obtener lo mismo para ellas, pues fueron con Leonarda. La siguiente que fue una mujer llamada Francesca Soavi. Francesca estaba viuda y sin trabajo. Lo que Francesca quería era un trabajo que le gustara, que le diera para vivir, como comenzar de nuevo también después de que enviudó.
Leonarda le prometió su trabajo soñado en una escuela para niñas en Piacenza y repitió el modus operandi. Le dijo que escribiera las cartas, que Tenía que dejar todo tenía atrás. que dejar todo atrás, que no le dijera a nadie, que fuera a brindar. La drogó, la mató exactamente de la misma manera, con la diferencia de que se dice que con Francesca sí logró hacer jabón. Leonarda misma en sus memorias dice que pues tal vez no fue el mejor jabón, pero logró aumentar su técnica con mal hablar de esta manera, Ya pero me está haciendo eso fue. cuestionar qué es el jabón. ¿Cuál es el jabón? ¿Qué es? ¿De qué está hecho el jabón que yo me pongo también Sí, ahorita? pero Porque hay jabones libres de crueldad de animal y obviamente no están hechos de personas. Esperemos que nunca nos hayan engañado de esa manera. Hay jabones de diferentes fuentes. Ya hoy en día hay jabones veganos y todo. Entonces, eso está súper bien. Pero sí, ancestralmente los jabones al parecer se han hecho con grasa de diversos animales. Entonces, los humanos, pues, tal vez contenemos, no tenemos tal mucho. vez, pero tenemos mucha grasa y muchos de los mismos componentes que pues, Bueno, somos animales, y ¿no? Leonardo lo logró, hizo ya con esta segunda, con Francesca, Sí, pudo hacer jabón. pudo ser jabón y claro que no es comparar en el sentido que digo somos animales, no es por comparar pues a lo mejor técnicas ancestrales que hagan jabón para aprovechar la muerte de un animal por completo para comer, hacer jabón, etcétera, no es lo mismo, claro que no, pero refiriéndome a que ella lo veía así, pues ella podía decir, pues tiene lo mismo y en cierto frío, súper horrible sentido, pues podía lograr ese mismo fin, ¿no? Entonces, Leonarda, también de esta transacción, o sea, súper también frío dicho, transacción, pero de esto que hizo con Francesca Soavi, obtuvo menos dinero. Se dice que Leonardo se quedó así como que... Esta no porque tenía, sí, tal vez no tenía tierra, pues si no estaba buscando trabajo, imagínate. exacto, Pobre estaba Francesca. viuda y todo, entonces bueno. Y pues Leonardo siguió adelante y su siguiente víctima en la mira fue Virginia Cacioppo, una exsoprano con cierto renombre, incluso llegó a actuar en algunos de los teatros más famosos en Italia. Acababa de enviudar y estaba susceptible, ocupaba dinero y ocupaba un cambio de vida y por esto fue con Leonarda, quien ya había mostrado en 2 ocasiones que había tenido un gran éxito con las otras 2 mujeres que habían ido con ella. Y Leonarda le prometió a Virginia un gran trabajo con un misterioso empresario en Florencia. Le dijo que el empleo era secreto. Preparó su equipaje y fue con Leonardo a tomar su vaso de vino, mismo modus operandi, Roberto. Pero aquí hizo un mal cálculo Leonardo. Siempre ella apostaba por la soledad y la parte en La desesperación. la desesperación en la que estas mujeres desgraciadamente no tendrían quien las buscara de inmediato y que se conformarían con una carta que la mujer enviara a sus allegados. Sí, No pues es lo la mismo que primera ahorita. buscaba pareja, la segunda el amor, la segunda buscaba trabajo, estaba viuda, Ujú. y ahora esta tercera, pues ahí es donde falló. Ella sí tenía quien la buscara y luchara e insistiera por... Sí, de hecho que insistiera bastante porque pues incluso puede alguien irse con una carta, no era tan raro en la época y puedes no encontrarla pronto a la persona, no es como ahorita que le mandas mensajes y le marcas, no contesta 2 días, dices ya pasó algo, si no te dijo que iba a estar desconectado, algo pasó, son otros tiempos y de todas maneras, disculpen, Virginia tenía a alguien que sí estuviera más allá de perspicaz, interesada en saber qué le pasó a Virginia, porque se le hizo muy extraño que Virginia se fuera así nada más, sin decirle personalmente. Esta persona tenía muy buena relación con Virginia y era su cuñada. Entonces, cuando Virginia desapareció, así de esa manera, ella empezó a investigar por su cuenta, muchísimo. Y se dio cuenta que la última vez había ido por algunos testigos que dijeron a visitar a Leonardo. Mientras esto sucedía, se sabe que Leonarda en este punto con Virginia sí logró hacer jabones. Estos jabones eran de suficiente calidad que Leonarda los empezó a regalar con el posterior interés en venderlos a las personas a su alrededor. También los pastelitos se dice que eran de mucho mejor calidad y esos jabones sí llegó a hacer el intento de venderlos. Pero como les digo, esta fue la caída de Leonarda, que ella se sentía tan segura en sus terribles actos. Y tras de que un testigo dijo que había visto a Virginia dirigirse a la casa de Leonarda,
las autoridades revisaron la casa de Leonarda y encontraron objetos y cosas de sus víctimas. En el caso de Virginia, se había quedado con las joyas de esta. Y como Virginia había sido actriz, cantante de ópera, se puede saber que aunque ella en ese momento no tenía mucho dinero, podía tener joyas muy distintivas, muy únicas y de alta calidad de su época en los escenarios que le habían quedado. Entonces era muy distintivo que estas joyas eran de Virginia, por lo cual inmediatamente arrestaron a Leonarda en 1940 y al principio Leonarda se dijo inocente de dichos actos, pero le dijeron que también habían arrestado a su hijo como posible cómplice, a Giuseppe. Sí, porque decían que tenía que haber sido alguien de ellos, pues, de la casa. De la casa. Ahí estaban las pertenencias de las víctimas. Exacto. Entonces, cuando Leonarda escuchó que habían tomado a su hijo también como posible cómplice, de inmediato Leonarda confesó todo. A partir de aquí inició el juicio, que no duró mucho, dada la confesión y que ya tenían las pruebas. Un forense dijo, sí, se sabe que dijo, que era imposible que Leonarda haya hecho esta actividad sola, que era mucho trabajo haber salido con la suya con todo esto que hizo. Sí, diciendo como que pues, tuvo que haber tenido un cómplice para hacer eso, porque sí es trabajo pesado, me imagino. Exacto, a lo cual Leonarda, casi con un orgullo muy extraño, dijo que alguien me traiga un cuerpo de cualquier edad y se los demuestro. Por supuesto que eso no pasó, pero se da a entender con ese tipo de acciones, casi de orgullo de su obra, como cómo estaba la mente de Leonarda, que va más allá de querer salvar a sus hijos, ¿no crees? Sí, eso como pues se ve reflejado que tal, con ese argumento como que quería salvar a sus hijos, como decir, nadie me ayudó, nadie de ellos esto ni tenía nada que ver, yo fui, mira, se los demuestro si quieren. Pero también con una parte así como diciendo, pues yo lo pude hacer todo eso sola, ¿no? Leo un cierto orgullo también, ¿no? Sí. Como extraño, que no debe estar, pero pues como que lo leo un cierta, como de su quería defender sus derechos de autor ante su obra. Y bueno, Leonarda fue condenada a 30 años en la cárcel y 3 años en una institución mental para criminales. Muy poco, ¿no? Muy poco, 30 años. Sí. ¿Será porque eran otros tiempos o qué? Pero 30 años por 3 homicidios. Sí, es muy poco. Y la crueldad de lo que les hizo a las víctimas. Exacto. Y aquí en Crónicas Siniestras podemos ver que a una hora, en la época todavía, como bien dices, es de la época, pero a una hora, conforme nos movemos a diferentes países, incluso a estados dentro de Estados Unidos, por ejemplo, varía un chorro ante el mismo crimen la fuerza con la que juzgan a los implicados. Entonces a mí también se me hace poco, porque se me hace también poco 3 años en la parte de institución mental para criminales, porque pues Leonarda claramente ocupaba que la revisaran lo más posible y que estuviera tras las rejas, y también por la frialdad que ella expresó. No sé si también tiene que ver con la edad de Leonarda, no lo sé, pero eso fue lo que pasó. Y Leonarda estuvo en el asilo mental para criminales en Pozzuoli y también en la cárcel ahí en la región. Y el 15 de octubre de 1970, pasó bastante tiempo después, Leonarda tuvo una apoplejía. Bueno, dije las dos formas, cualquiera de las dos formas. Bueno, sufrió esto y mientras estaba recluida en 1970, tras este incidente de salud, Leonarda falleció. Y Roberto, ¿qué nos queda después de esta vida tan llena de tragedia en su vida y que solo la multiplicó como más tragedia a su alrededor? Porque bien sabemos que muchas personas en este mundo muy admiradas, la tragedia que reciben la multiplican por bienestar a su alrededor. Y eso es muy maravilloso, muy admirable y muy inspiracional para nosotros. Pero Leonarda multiplicó la tragedia que recibió en más tragedias a su alrededor. Hay un video de Leonarda en 1950 que tú viste también, Roberto. ¿Qué opinaste de ese video? Ahí se los vamos a dejar en un pedacito de nuestro canal de Instagram, en nuestra página de Instagram, para que nos den su opinión.
Y ver a Leonardo después de esta narración, pues algo, para empezar, verla a ella físicamente como era, ya te pone un poco en el papel. Ya se ve de edad avanzada cuando sale este video. No sé, precisamente ha de ser un video en los 60s. Es el 1950. Cuando pues ahí está en la cárcel. Y pues ahí confiesa un poco de cómo hizo las cosas, ¿no? Cómo hizo los actos, por si tenían dudas, pues ahí está ella. Todo en italiano, suena muy hermoso, entiendo casi nada, pero ahí está. Pero ahí está subtitulado para que lo vean. Y se den cuenta de ella y pues se ve como una señora normal, hasta parece una abuelita, se ve más avanzada de edad de lo que realmente era para esa época. Pero sí está un poco tétrico ver eso, pues como una señora, alguien que podría ser tu abuelita, diciendo cómo hizo jabón y cómo hizo pastelillos con personas. Sí, no sabemos en ese video específicamente qué tantos detalles estaba dando de sus crímenes, pero hablaba sobre el tema de una manera bastante fría. Sí. A un italiano se puede transferir la cara de totalmente como contando hechos, no se ve como que conmovida, ¿no? Ni nada. No. Y pues bueno, hablando de lo que ella hizo, sí habló de lo que ella hizo y habló a fondo porque hizo un libro de memorias que es de lo más explícito y da unos detalles súper siniestros de sus crímenes. Les voy a leer un fragmento para que se den una idea. Y dice, y cito, ella terminó en el bote al igual que las otras dos, refiriéndose a Virginia, me imagino. Su carne era muy blanca y cuando se había derretido añadí un frasco de colonia y después de mucho tiempo en ebullición fui capaz de hacer un poco de jabón cremoso más que aceptable. Le di las pastillas a los vecinos y conocidos. Los pastelillos también eran mejores. La mujer era muy dulce. Y eso es directamente de ella, salido de las palabras de ella. y la mente de Leonardo. Para que vean a qué tipo de mentalidad estamos tratando. Claro, con estas palabras Leonardo está describiendo su último crimen, imagínense, no se ve, yo no le leo nada de remordimiento, nada de empatía. Y aparte cómo está viendo a Virginia como parte de su producto, pues como un material para hacer su producto. Exacto, hasta con cierto, ese cierre se siente hasta con un cierto muy escalofriante, muy tétrico, humor negro, ¿no? Medio muy extraño, muy... Sí, diciendo que ella era muy dulce, que eso le otorgó un producto muy dulce, pues... y dejando un poco de lado eso de las profecías y eso, como que ya lo que decíamos, que se fue un poco ya obsesionada más por el lado de matar, de hacer esto, no tanto por el lado de salvar a mis hijos, sino que era algo que vimos que si hubiera seguido, si nadie la hubiera agarrado, hubiera seguido y seguido y seguido, pues porque ya era parte de algo que hasta provecho le estaba sacando, pues hasta vendiendo jabones, hasta vendiendo pastelillos. Ya se estaba yendo más de la cuenta, sacando dinero de fraudes que estaba haciendo. Y es un poco lo que comentábamos hace rato al principio sobre esto de las profecías. Pues de que una superstición o de la profecía autocompletada, ¿cómo dijiste que se llama? Autocumplida. Autocumplida. Pues un poco de eso, de que si alguien te dice algo, puede que tú mismo te encamines hacia eso solo por ya tener la idea fijada en tu mente de que así va a ser. Si realmente lo crees en tu mente, no por magia, sino tus pasos te refieres, los vas a guiar por ahí, ¿no? Sí, porque mucha gente creo que está agarrando este caso y diciendo, a ella le tiraron una maldición y le hicieron esta profecía que decía que iba a terminar en la cárcel y con sus hijos muertos. Bueno, y que iba a terminar en la cárcel o en una institución mental, y que al final sí haya terminado en la cárcel y en una institución mental, y como se puede ver del lado de que, adivinaron justamente. Parece hasta producto de una oscura poesía, ¿no? Muy oscura. Sí, te puedes ir por el lado ese supersticioso también nosotros de decir, es que sí le adivinaron, imagínate qué tétrico que sí cumplió la profecía que se le había dado. Pero también lo que hablamos, pues puede ser que ella estaba ya sugestionada por esto que le habían dicho y que ella misma, a través de sus acciones, tal vez subconscientemente, se fue llevando a ella misma hacia ese destino. Pues. Como si toda tu vida piensas tú que eres un bueno para nada, que no sirves para esto y lo otro, no vas a hacerlo porque tú ya estás sugestionado y estás pensando eso. Pues. Sí, vas a limitar tu éxito porque tus acciones van a estar predispuestas por un pensamiento que no te ayude en nada, lo cual nos deja la gran lección que de verdad hay que cuidar qué estamos pensando para tener una mejor vida.
porque no por magia, nosotros no creemos nada de ese lado tanto, nada más bien, pero sí creo que afecta totalmente tu vida, como lo que creas, lo que pienses sobre ti, sobre la vida y sobre los demás. Y aunque nosotros no creemos nada en esta parte de magia ni superstición, sí entiendo que haya otras personas que nos escuchan que puedan creer por esa parte, y lo cual hace un mundo muy rico, lleno de diverso de opiniones. Pueden opinar si gustan, no hay ningún problema, pero nosotros les comentamos que estamos más del lado de creer que fue una especie de profecía autocumplida por Leonarda. Sí, recuerden que son libres de pensar en lo que quieran y creer en lo que quieran, solamente que no lastimen ni afecten a las demás personas y todo bien, estamos bien. Perfectamente. Y que por ahí nos soliciten saludos, mejor todavía, ¿no? Sí, esto fue todo en el caso En la sombra de Leonarda Cianciulli. Antes de eso, Roberto, quiero dar el pequeño dato de que los objetos que Leonardo usó para matar, incluso una de las ollas donde puso a algunas de sus víctimas, están en el Museo de Criminología de Roma, expuestos en la actualidad. Y también decir que hay algún material no tan conocido, nada hollywoodense, por lo que puedo encontrar hasta el momento, pero ando en la búsqueda, a unas producciones italianas que se basan en este caso. Entonces ahí buscaremos material interesante sin duda para verlo por ustedes y hablar de eso en nuestro siguiente video apéndice. Sí, a ver si les recomendamos el material que veamos. Recuerden que los videoapéndices estamos sacando después de cada podcast de Crónicas Siniestras. Estamos sacando los videoapéndices en la página de YouTube de Navajo Records para que nos sigan ahí. También lo estamos poniendo en nuestra cuenta de Instagram. Lo estamos recordando por ahí sobre los videoapéndices y todo, para que lo chequen. Y sí, vamos a ver una película, creo que es en italiano, sobre este caso. Sí, de hecho ya ahorita en ese tiempo que tuvimos de reflexión extra, encontré 2 películas en italiano sobre este caso, basadas en este caso. Esto fue todo en el caso titulado La sombra de Leonarda Cianciulli. Y nos vemos pronto para el siguiente episodio. Recuerden los martes de Crónicas Siniestras. Han vuelto martes de Crónicas en Spotify Siniestras. Y en Apple Podcasts, así como en YouTube, en el canal de Navajo Records pueden encontrarnos. Radio Navajo, estamos en Spotify y Apple Podcasts, donde nos pueden encontrar. Y igualmente Radio Navajo en Facebook, donde pueden seguirnos. En Instagram también como Crónicas Siniestras, crónicas.siniestras. Sin acento en la crónicas, no se pudo. Así se pudo, ni modo, pero no duden en seguirnos, no desconfíen. Y recuerden seguir a Nadia Islas también en su canal de YouTube, Nadia Islas y tal, y la pueden encontrar en Twitter y en Facebook como Nadia Islas y tal, y a mí como Roberto Mora 33 en Instagram, y ya, es la única ahí red está, que tengo. de cualquier manera en la cajita de información vamos a dejar ahí todos nuestros links para que no duden en seguirnos. Por lo pronto les deseamos una excelente semana, un excelente día, no importa en qué fecha, en qué año nos estén escuchando. Deseamos que sean muy felices y que esto les haya dejado alguna reflexión y los haya acompañado en alguna de sus tareas, y los esperamos muy pronto. Nos vemos muy pronto. Nos vemos muy pronto, hasta luego, gracias por escucharnos. Adiós. Radio Navajo.